Teatro del absurdo. Cero forma. 100% contenido. Un espacio sin tiempo. Una charla. Un buen momento compartido. Una alegría. Una lágrima. Una reflexión. La búsqueda de la verdad. Todo puede pasar. Conducción: Gustavo Maher. Hoy nos acompaña María Laura Casani, locutora. Laurita, ¿cómo estás? Hola, Gus. ¿Todo bien? Un placer estar acá. Mil gracias por estar acá. Me contabas experiencias personales, Sí. y experiencias personales concretamente con maternidad. Sí, te decía que a veces las mujeres Sí. podemos elegir, o se puede llegar a elegir cómo tener tu parto, digamos, parto Sí. natural o cesárea. Hoy, lamentablemente, cada vez más los Estaría médicos... bueno poder elegir. Sí, pero hay mujeres que enseguida le piden a los médicos cesárea porque son cagonas, porque Sí. tienen miedo a los dolores de parto. Digamos, nadie, o sea, son dolores que se superan, no Sí. es que no los puedes No, tener. claro. Pero hay mujeres que son tan cagonas o que tienen miedo de desmayarse o que tienen miedo de llegar a esa situación que ya van a determinados obstetras que saben que van a permitir elegir la forma. Claro. Un obstetra común te diría, vamos a parto natural, vamos a hacer las cosas lo que se pueda, y llegado el caso, que el bebé venga de cola, que se complique sí. por X motivo, vamos a cesárea. Pero trata de llegar lo que más se pueda a parto natural y hacer todo el trabajo de parto y todo lo que necesites normalmente. Hay casos como en el mío en el cual no podemos elegir. Te decía, ¿por qué no podemos elegir? Porque cuando vos tenés trombofilia, te dan durante todo el embarazo, durante los 9 meses, yo me tengo que inyectar en la panza heparina. Ah, en la panza. En la panza. A veces te tenés que inyectar una vez por día. Yo tuve etapas del embarazo que me tuve que inyectar una sola vez y etapas que me tuve que inyectar 2 veces. Por día. Por día. En la panza, es una subcutánea. Digamos, yo, Bueno, está. a mí me lo hacía mi marido Mariano, Claro. porque yo soy cabona con las Sí, inyecciones pero es casi y no como podía la cómo insulina. hacerlo. Exactamente, Sí, es como un insulino dependiente Está que requiere de la insulina y se tiene que inyectar. ¿Y tiene que ser en la panza? Tiene que ser en la panza. Sí, porque es como un local el asunto. El tema es cuando la panza se te va poniendo más grande, Claro, sí, menos sí. grasita tenés para Sí, agarrar. tal cual. Cuando Menos uno... cuero. Claro, yo agarro el mondongo y ya está. Pero después cuando la panza empieza a ser más tirante y demás, te juro que... Es complicadísimo. Y te empieza a molestar. Sí. Pero bueno, te lo haces como una rutina, qué sé yo, cuando a mí me descubrieron, para poner un poco en contexto, yo me casé y a los 2 años empezamos a buscar el embarazo y quedé enseguida embarazada y tuve un embarazo de 20 semanas perfecto, con obstetra divino, todo y venía al pie de la letra, o sea, yo me hacía las ecografías. Lo único que me tenía que hacer era un estudio que se llama CUMS, que es porque yo soy grupo sanguíneo B negativo, rarísimo, Bien. y Mariano es positivo, cero positivo. Entonces, cuando hay grupo sanguíneo diferente, para que mi cuerpo no reaccione con anticuerpos contra el bebé, Claro. hay que ver que uno no se haya sensibilizado cuando se embarazó. Entonces te hacen un estudio que se llama CUMS para ver si vos te sensibilizaste o no. Estaba todo normal, todo perfecto. Estaba todo bajo control. Bien. Todo bajo control. En la semana 20, me acuerdo que había ido a grabar a Palmera, doblaje, y salí de grabar con Leito y me iba a hacer la ecografía del sexo del bebé, Ajá. con todo lo que eso implica Sí, sí, de sí, sí, entusiasmo y demás, ¿no? Y llegamos a la clínica y yo quería grabarlo porque me parecía que era una ecografía distinta a las demás, como era para enterarme del sexo, era distinta. Bueno, y la cuestión es que empezamos a hacer la ecografía y el médico, chiste va, yo soy así, como con Sí, mucho sí, humor sí, sí, siempre, chiste va y chiste viene con el médico, qué sé yo, y me dice, chicos, no hay vida acá, ¿eh? Así. Así como lo escucho. Chicos, o sea, primero yo lo noté al médico que se puso nervioso cuando me la estaba haciendo. Y le daba. Y me dice, no, chicos, acá no hay vida. Nada, nada, no me joda. Así, Te Claro. juro, tengo esos recuerdos. Porque hay cosas que las... ¿Y vos mientras grababas esto? Sí, esto estaba siendo grabada por DVD. Sí. Le digo, doctor, no me joda. Le digo, ¿cómo? No hay vida, chicos. No hay vida. Bueno, fue toda una etapa de nada. Una etapa de meses, te digo, creo yo. De estar
Creo de que no entender nada. arranqué con si yo le tengo que describir la sensación, es entrar en una nebulosa. Como que todo te pasa alrededor. ¿Viste cuando ves videos Sí. así que todo pasa alrededor y vos estás así, como mirando para que no entendés nada? Ujú. Yo entré ahí. A partir de ese momento hubo una sucesión de situaciones que tuve que pasar porque yo ya tenía un embarazo muy avanzado, con lo cual no podía irme a casa y esperar a perderlo. No, claro. No, ya tenía 20 semanas. Y el debate ahí también había otro debate. ¿Lo sacamos o tenés un parto natural? Y yo elegí tener un parto natural. Entonces... ¿Cómo funciona eso? ¿Se induce? Se induce, exacto. Fueron 2 días de inducir, con los dolores, porque mi cuerpo, mi útero no estaban todavía preparados para tener un bebé. 2 días de sufrimiento, realmente de sufrimiento, además ¿La del otra sufrimiento. alternativa era? Y la otra alternativa es que me durmieran y ya hacer algo más, digamos, parto, pero que yo no me enterara, sacarlo. ¿Cesárea u otro procedimiento? No, sí. Otros. Puede ser cesárea o puede ser por abajo, digamos. Sí. Bueno, la cuestión es que yo elegí el parto. Y bueno, y fueron 2 días de trabajo de parto y después nació. Y son momentos en la vida en los cuales uno te replanteas todo. Yo siempre digo que mi vida fue como una cajita de cristal en la cual fueron pasando cosas que todo es como que iba pasando como tenía que pasar o como uno a veces en la cabeza imagina que van a pasar. Y estos golpes en la vida te hacen darte cuenta de que la vida no es como uno quiere, sino que la vida es. Uh-huh. Y a mí me costó mucho tiempo de terapia, porque yo me casé y venía el hijo, claro. Y toda la familia de los 2 lados esperaba el primer nieto, los dos, la historia de los iba 2 lados. al otro lado. El embarazo es vida, Gus. Cuando uno... Además, yo ahora cuando escucho a los chicos que se embarazan, o a mis cuñados, o ¿viste? Gente que uno conoce que con el test de embarazo van a contarlo, digo, claro. Ilusos. No, bueno. No, pero entendeme a qué va. Sí. Yo en ese momento también asociaba test de embarazo positivo, bebé en casa. Claro. Es la suma, es así, así va a pasar. Hay un montonazo de Y cuando factores. vos te das cuenta, gracias a Dios hay un montonazo de embarazos que son perfectos, que nacen bárbaros, que no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Pero hay algunos que sí. Uh-huh. Y a mí me tocó. Uh-huh. Y viste que a veces dicen que a las cosas hay que buscarle como la razón o hay que buscarle algo positivo. A mí me costó muchísimo encontrarle algo positivo. ¿Se lo encontraste? A esto. Creo que fue un despertar a lo que es la vida. Para mí es un despertar a lo que es la vida en realidad. Es que las cosas uno no puede tener el control. Yo creía que siempre tenía el control sobre las cosas. De hecho, me ha pasado de que toda mi vida estudié mucho. Yo soy una mina que estudió, que le iba bien en el colegio y qué sé yo. Y el primer bochazo de la facultad estuve 1 semana en cama. Claro. Es como, ¿cómo? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo me pasa esto a mí? Si yo me rompo el orto estudiando... Pero no pasa por ahí. Pero no pasa por ahí. Me bocharon. Soy un ser humano. Y bueno, ¿cómo me bocharon? Y venían los médicos a verme a casa porque yo era una piltrafa humana. Estaba tirada en la cama y no me encontraban nada. Claro, porque no tenía nada, estaba depre. Pero bueno, son esas cosas que te van enseñando. Obviamente este golpe fue mucho más duro porque implicó otras cosas, implicó también un tema del cuerpo. O sea, yo decía, ¿y ahora qué? Claro. Nunca más. O sea, porque la primera reacción es, se va a cagar, no tengo hijos, yo esto no lo vuelvo a pasar. Claro. Leí libros que me ayudaron, empecé terapia. Leí un libro que, vos sabés que me pasó que no lo podía ir leyendo por la calle no, pero poner en un colectivo. Además de que lloraba como una condenada, pero eso no tengo problema. Yo te lloro en la vida, te lloro en la calle, te hablo sola. Pero me pasó de ir leyéndolo en un colectivo o algo y que me miraran raro. Ajá. Y me sentía un bicho raro. El libro se llama La cuna vacía. Ajá. Y tiene en la portada, tiene una cuna y tiene escarpines. Y vos decís, cualquiera que te ve leyendo ese libro dice, ¿qué le pasa a esta mina? O sea, bueno. ¿cómo? Forralo, boludo. Sí, me enchupa, ¿no? Pero no importa. Pero digo, el tema es que te ven como un bicho raro. ¿Cómo? O sea, será tu mambo, no sé. Sí, totalmente. No sé, nadie mira a mí me lo pasaba que después de que perdí,
veía embarazadas por todo. Bueno, hasta sí. A vos te veía embarazado. O sea, yo veía... No, pero porque estoy gordo, eso. Veía embarazos en todos lados. Sí, sí. Y me pasó que mis amigas embarazadas... Lógicamente, Claro, ¿no? claro. Porque la edad y Sí, sí, bueno, sí. nada, la situación. Mis cuñadas, mis amigas, todas tuvieran a sus bebés. Sí, bueno, los ves. Y fue un proceso, ¿viste? Primero la bronca humana que te genera, porque, ¿viste? Cuando a veces lo explico me dicen, pero ¿cómo podés sentir bronca porque alguien se embarace de tus amigas? Bueno, Te es tienen que recontrahumano, sí. Te tienen que entender. Y además, lo que yo leía en ese libro y que me parecía sumamente, nada, que me servía, era entender que el proceso de duelo es diferente para cada uno. Sí, sí. Había personas que me decían, bueno, por suerte no lo tuviste. Como si el hecho de tenerlo en brazos, para mí, y para lo que para mí significaba, hubiera sido mejor. cambiado. Claro. Hubiera sido mejor, en realidad. Perdóname, Puede ser. Legalmente, ¿qué pasa con eso? ¿Legalmente? Perdón que pregunte. No. Hay determinadas, digamos, cosas que se pueden hacer cuando un bebé no nace. Uh-huh. Vos tenés la posibilidad, que es lo que yo hice y me pareció lo más sano, que es hacer una autopsia. Porque, ¿qué pasa? A partir de una autopsia, uno puede tener información. Yo Sí. lo que necesitaba tener era información. Claro. Porque, ¿qué había pasado si un embarazo, si vos me dijeras que venía complicado de un principio con malformaciones, Claro. con problemas del corazón del bebé? Millones de cosas que pueden Si pasar. podés prever qué es lo que puede pasar, pero hasta que no Necesitaba tener esté, información. hasta que no esté y que puedas, hablando malísimamente y pronto, hasta que no esté el objeto de estudio presente, no vas a tener la certeza Nada. de cuál fue el problema y si esto te va a condicionar a posteriori para poder quedar embarazada de vuelta. ¿Tuviste la cabeza para reaccionar y pensar esto en ese momento? ¿O te ayudó Mariano? No, entre los dos pensamos. El dolor era muy grande y yo lo que necesitaba era sacarme el dolor. Y Bien. pensaba que terminando con todo el proceso iba a sacarme el dolor. Y de forma práctica pensaste, vamos con la autopsia. Sí, Bien, sí. perfecto. Sí. Lo pensamos entre los dos y dijimos, sí, hay que analizar, hay que saber qué pasó. Hay que tener información. ¿Y qué pasó? Y le hicieron la autopsia al bebé, el bebé estaba en perfecto estado, no tenía ninguna malformación, no había nada, no había ninguna anomalía, no había nada, simplemente se apagó. Es como que se apagó. Por eso se empezaron a abrir las puertas con respecto a esto, que es bastante nuevo el tema de la trombofilia en cuanto a que se traten los embarazos. Cualquier médico, ¿qué te va a decir? Las embarazadas todas tienen anomalías en la coagulación, porque es un estado en el cual la mujer está toda las hormonas revolucionada. Entonces dicen los médicos, si nosotros tuviéramos que hacerle a todas las mujeres el análisis para saber si tienen o no trombofilia, le tendríamos que dar heparina a todas las embarazadas. Claro. Entonces los médicos, ¿qué dicen? Si perdés 3 o más embarazos de poca, sí, así te lo dicen, ¿eh? Porque yo he tenido... Yo te lo digo porque lo sé. Yo tenía una amiga mía que fue a hacerse los estudios a partir de lo que a mí me pasa, pierde un embarazo ella y dice, Lau, perdí un embarazo, quiero ir a hacerme el estudio de trombofilia. No se lo quiso hacer la médica. La médica le dijo, tenés que perder 3 veces de poco etapa de gestación, o sea, las primeras semanas, antes de los 3 meses, o uno avanzado, que fue mi caso. Por eso a mí me los hicieron después, que a mí me lo pidió un hematólogo que es amigo de la familia. Y nada, los hicimos y ahí me descubren el tema de la trombofilia, de esta anomalía me hace acordar cuando la policía que dice, y no sé, no tenemos elementos para meterlo en carne, vamos a esperar que haga algo más. Pero ese algo más me pega un corchazo. Pelotudo. Claro, exactamente. Claro, qué imbéciles. Bueno, en este Dios. caso es así. Te la no, justifican. imbéciles no, qué inhumano. Bueno, sí. Qué sistema inhumano. Pero en esto hay de todo. ¿Por eso? Yo me he encontrado con una fauna tremenda. Porque no, mi historia es larga. Claro. Sigue. Y bueno, y entonces una vez que empezamos a ver en el hospital italiano, que fue donde me hice los estudios, me dijeron, mira, mi querida, no hay nada acá, está todo perfecto el bebé, volví a embarazarte. Y fíjate a ver qué pasa. Y fíjate a ver qué pasa, porque los embarazos se pierden. Ajá. Esa es la respuesta un poco que te dan los tipos. Yo vuelvo con una escopeta. Bueno, y sí, que hagan. Yo ya hubiera bajado más de uno. Sí, pero sí, bueno, nada, bueno, está bien. Y nuestro caso fue las ganas de decir, bueno, no nos vamos a quedar con esto solo. Empecemos a investigar y ahí el médico hematólogo de la familia nos dice, ¿por qué no se hacen este estudio? Y ahí descubrimos eso.
Y a partir de eso voy a una médica. Hay médicas especialistas en embarazo de riesgo, que son las que tratan a mujeres diabéticas, mujeres que tienen un tema de presión en la sangre, ¿viste? El tema de presión. Sí. Entonces van a médicas de alto riesgo. Sí. Yo, de algo que me impresionó de la médica que fui, que la verdad que nada, me quedé muy contenta con ella, fue la cantidad de embarazos de riesgo que hay. Uno no imagina, por distintas circunstancias, Gus, la cantidad de embarazos de riesgo que hay. Lo que pasa es que con el tema de la trombofilia, dicen muchos médicos que se tornó medio de moda. Entonces, los médicos que acá son especialistas, los hematólogos que son especialistas, le dan heparina a todo el mundo. Entonces, es como que está entre qué es negocio, qué es moda. Nos están dando bien los medicamentos. Bueno, mi historia después, pasando el tiempo, es que no se sabe si tengo en realidad trombofilia y si en realidad fui bien medicada. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo el año pasado, en el medio tuve otras cuestiones, pero el año pasado perdí otro bebé de 16 semanas con el tratamiento. Claro. Que me hicieron, o sea, con las inyecciones, con el control, con todo. Criterio. La hematóloga, ¿cuál es la justificación? Estás en el 2% anda la concha de los que pueden perder a pesar del tratamiento. Anda la puta que te parió. Pero si querés te podemos hacer otro tratamiento más con gamma globulina, que es una vez al mes, 4 horas en una camilla, pasándome gamma globulina, que yo soy ignorante, pero por lo poco que sé, o sea, soy ignorante en ese tema, digo, por lo poco que sé que está procesada y todo. A mí hablar de sangre de otra persona, mi cuerpo y demás, me da como... Yo soy muy germofóbica y hasta me da... Está bien. Como un poco de escozor eso, pero en realidad la gamma globulina es, digamos... Transfusión tras transfusión. Exacto. A mí me pasó después de que perdí este primer embarazo, de tener un embarazo ectópico, fuera del útero. Que eso ya no tenía nada que ver con lo anterior. No tenía nada que ver con lo anterior. Ahí estuviste en riesgo vos. Ahí estuve en riesgo, yo feo riesgo, sí. Porque empecé con un dolor, ya habían pasado, desde la primera pérdida ya habían pasado 2 años. Digamos que al año en que quisimos intentar de nuevo, cuando ya había, bajado un poco el nivel de dolor, un poco más tranquila, dijimos, bueno, vamos a intentar. Pero hay algo, y que todas las personas lo dicen y es así, en esto de la maternidad la cabeza juega... muchísimo. Claro. No me quedaba. Así que la angustia de haber perdido el primer embarazo, estaba la angustia de no quedar. Y empezar a pensar... Y de tener miedo de quedar. Y tener miedo, esa cosa de la... Sí, claro, porque si quedaba... ¿Y cómo iba a vivir ese embarazo? Bueno, con un tratamiento, eso me ayudaba a pensar que yo estaba haciendo algo. Claro. Pero ¿y si no? Perdóname que vuelva una cosita atrás. Cerrame el tema de lo legal. Porque sé que... Bueno, hay un tema con la identidad de los bebés no nacidos. Se está luchando, tengo entendido que hay fundaciones que están intentándolo hacer, de lograr que se le dé una identidad a ese hijo que no nace. Para nosotros es un hijo. A ver, la gente, cuando vos preguntas ¿cuántos hijos tenés? Yo digo, está bien, tengo una. Claro. Pero perdí 3. Sí. O sea, yo siempre respondo, tengo una, pero perdí 3. O sea... es difícil que una persona te conteste ¿cuántos hijos tenés? 2 y 2 que los perdí. Uno habla de los hijos que tuvo, no de los hijos que nacieron y que están con vida, no de los hijos que se quedaron en el camino. Vaya a saber por qué. En muchos años no se hablaba de eso. De hecho, mi vieja perdió 2 embarazos después de tenerme a mí y a mi hermano. Y mi vieja me dice, no se hablaba, no se trataba de averiguar qué pasaba. Era, bueno, la mujer pierde. Como tiene, pierde. Y no es así. No. Entonces se está tratando de luchar para que se le dé una identidad, porque uno debería poder darle una identidad, darle un espacio. No hay un espacio, no hay un lugar. Vos en un cementerio no vas a poder tener a tu bebé no nacido enterrado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque para las de la ley, el bebé que nace es el bebé que tiene identidad, el que ya lo anotaron y que... Bueno, a mí en este momento se me está plantando en la cabeza una contradicción total. ¿Cómo concilias esto con la postura en contra del aborto? O a favor, no sé. ¿Sí? Digo, al fin y al cabo, vos estás
el contraaborto Sí. está planteando que es una vida Sí. desde el momento de la concepción. De la concepción. Uh-huh. Y bueno, a la hora de que esa vida se pierda por cualquier motivo, Uh-huh. también no tiene identidad, no tiene un DNI. Nada. Pero... Digamos, como te decía hace un rato, es algo absolutamente personal, pero Claro. yo creo que muchas mujeres tienen la necesidad de ver uh-huh. y de tener un lugar para llorar, para poder Claro. entender. Vos pensás que cuando nosotros perdemos un embarazo, yo en mi caso lo perdí a los 5 meses, a las 20 semanas, hubo 4 meses en los cuales mi cabeza seguía embarazada. Claro. Porque el embarazo dura los 9 meses. Entonces vos hay 4 meses en mi vida que es como que uno sigue, porque mentalmente, porque el cuerpo está preparado para eso, porque hay que inhibir todas esas cosas que fueron preparadas para recibir a ese bebé a los 9 meses. Entonces digo, uno se siente embarazado. Entonces me parece que sería justo tener un lugar. Yo he escuchado... Después yo me hice en un grupo en Facebook y nos encontramos, y cuando vos escuchás otros testimonios, te das cuenta que hay muchas mujeres que necesitan de un espacio para ir a llorar a sus bebés, para poder hacer el duelo, como cuando uno pierde un familiar y necesitas de alguna manera. Hay otros que prefieren en el corazón, adentro, pero hay gente que necesita ir al cementerio y poner una flor. Por lo menos la opción. Tener la opción, claro. Exactamente. No. Solamente si vos tuviste tu bebé a término, o ya estando a término, tenés la posibilidad de que se pueda, digamos, en el momento en que se puede confeccionar el certificado de nacimiento. Exactamente, ahí sí. Entonces ahí sí si hay un certificado de nacimiento, puede haber un certificado de función, por lo tanto, ahí sí podés vos disponer y hacer lo que vos que te parezca, digamos, o enterrarlo o lo que vos te parezca conveniente. Pero ahí hay un vacío muy grande. Y la cantidad de mujeres que pierden embarazos en distintos momentos del embarazo. Ponele que al principio puede ser normal porque que se pierda por una cuestión de que no todas las mujeres lo toman de la misma manera el cuerpo. Lógico, sí. Digamos, pero hay mujeres que han perdido a días de tener al bebé. Con lo cual ya es un bebé completamente formado. Y para nosotros es un bebé desde que lo tenés en la panza. Así que tenés esa necesidad de poder llorarlo a tu modo y donde te parezca lógico. Así que bueno, ahí hay un vacío y hay una gran deuda de hablar de ese tema y de hacer algo con respecto a ese tema. Sí, que básicamente un papel no sea más importante que una vida. A mí en su momento, obviamente todo esto me llevó a pensar qué puede estar pasando, que hay tantas pérdidas de embarazo. Puede ser un tema de la tecnología, de los celulares, ¿viste? Empezás a pensar ya. Y mi suegro, que es obstetra y ya está retirado y demás, yo le decía, por favor, dame estudios, decime dónde puedo investigar, porque me daba esa sed de querer saber. Y en realidad vos vas leyendo y en todas las épocas hubo pérdidas por distintos motivos. Y no es que ahora haya más, sino por ahí se sabe un poco más que antes. Es cierto que hay cuestiones o hay factores que pueden... El estrés y cómo se vive influye muchísimo en el embarazo. Lo que se come. Lo que se come. Muchas mujeres no dejan de fumar en los embarazos. Es un desastre. O se alimentan mal o llevan una vida totalmente que no es acorde a un embarazo, pero hay distintas circunstancias. ¿Cómo vivís a Agus hoy? ¿Cómo vivo Agus hoy? Como el regalo más maravilloso que pude haber tenido. Como haber podido tener esa oportunidad de experimentar lo que es ser madre. Yo tenía esa gran necesidad de ser mamá. Y cuando el año pasado me puse tan triste por haber vuelto a perder el embarazo, lo único que me devolvía la sonrisa era pensar en ella. Era lo único. Creo que fue como el bastón que me ayudó. Cuando a mí me vuelve a pasar, dije, no. Que además hay otro tema ahí que es el tema de los modos y las maneras de manejarse de los médicos que influyen muchísimo. Yo cuando perdí la primera vez, el obstetra que me estaba siguiendo el embarazo me abandonó mucho, me dejó mucho. O sea, yo perdí y estaba sola en el hospital y no tuve nada de contención del médico. Decirme, negrita, mirá, pasó por esto, vamos a analizarlo. Nada. Y después cuando perdí este último embarazo, que terminé en una guardia porque no lo había logrado escuchar mi suegro con el
Él tiene el aparatito para escucharlo y no lo había logrado escuchar. Me dice, andate a una guardia. Y fui. El médico de la guardia me dice, bueno, espero que vos no te vayas llorando, porque ya es la tercera que se va llorando de acá. Yo lo miré, yo encima estaba sola. Yo lo miré y le dije, está bien. Y cuando me hace la ecografía y no hay vida, ¿qué día hoy que tengo? Dios mío, espérame afuera, ya vengo. Me mandó afuera, yo sola mi alma. Y vos decís, nada. Digo, ¿dónde te pasó esto? Esto en Los Arcos. En Los Arcos. En la guardia de Los Arcos. No, divino, yo las guardias, te digo, divino. Con perdón de los médicos de guardia, porque debe haber médicos maravillosos de guardia. Sí. Yo con las guardias no tengo las mejores experiencias. Me parece que a veces ponen la gente que no tiene ganas de otra cosa y va a la guardia. Sí, tal cual. Porque parece. De verdad que el trato con la gente se lo llevan a marzo, abril, junio, julio, porque vos no lo podés entender. O sea, estos tipos, yo entiendo que estudian y a veces eso los hace alejarse un poco de tanto libro, poco contacto con la gente. Pero papi, estamos hablando de maternidad. Todo tiene un límite. Los que se dedican a eso, una obstetra, está todo el tiempo con las madres. Yo sé que deben romper las pelotas, porque las mujeres somos muy rompepelotas y más embarazadas. Seguro. Imagínate, a las 3 de la mañana, doctor, me duele la uña del pie, ¿puede tener relación con el embarazo? Pero tienen que entender lo sensible que es el tema. Entonces no te pueden dar respuestas como esa. No. A una mujer que acaban de decirle que su bebé no tiene vida, ¿vos no le puedes decir, esperame afuera, qué cagada, qué día de mierda que tengo hoy? ¿Y para mí qué, señor, si para usted es un día de mierda? Claro. Usted me acaba de decir que mi bebé no está más, no tiene más vida en la panza. Entonces esas cosas suman, digamos, a todas las circunstancias, a todo lo que es perder. Esas cosas decís, no, te llevan a decir, Dios, yo no quiero tener en el medio de la misma nada. Claro. Y yo, sin tener los médicos que te tengan. Bueno, ahora entendés por qué hay mucha gente que elige tenerlo en la casa. Para evitar todo esto. Sí, entiendo. Lo que pasa es que a mí yo como soy, me daría mucha inseguridad. Y en mi circunstancia no podría por todos los recaudos que tengo que tomar. Seguramente. Pero sí, entiendo que la gente lo quiere. Es loco lo que pasa, pero queremos tratar de llevar a lo más primitivo. O sea, por un lado queremos avanzar, pero por otro lado queremos ir a lo más primitivo porque sabemos que lo más primitivo es lo más sano, tal vez. Pero yo creo que en lo que el hombre quiere avanzar es en asistir ciertas cuestiones que pasan naturales, pero ya cuando uno se olvida de la parte primitiva, es que ahí se deshumaniza. Sí. Entonces, parir es humano, parir es primitivo. Por más asistencia, por más filmadora, por más ecografía, por más lo que sea que pongas en ese acto, en esa circunstancia, es un acto primitivo, es un acto animal y no hay, no sé, o sea, vos podés volver atrás todo lo que quieras con una ambulancia en la puerta, no hay ningún problema. Tenerlo en tu casa, tenés ciertos recaudos, pero vos misma lo dijiste, en cierta forma podríamos decir que un porcentaje no tan bajo de responsabilidad o culpa de lo que te pasó es justamente de la medicina. Sí. Así que al fin y al cabo... Sí. Y si te sumo lo que me pasó cuando tuve el embarazo ectópico, que caí en una guardia a la madrugada porque no podía más del dolor y me mandaron a casa diciéndome felicitaciones, estás embarazada. Y podía haber muerto, más todavía. Lo que pasa es que a veces las circunstancias y el dolor te lleva a no poder pensar en hacer un juicio, en tomar alguna medida legal, no tenés nombres. Esta nebulosa de la cual te hablaba, cada vez que me ha pasado algo así, que ya varias veces lo he tenido que vivir, me llevan a no poder por ahí pensar en otras cosas de hacer que mermarían un poco esta bronca, este dolor que te lleva al maltrato médico. Porque ¿Vos crees que eso está calculado? ¿De qué? De parte de ellos. Yo de creo parte que de sí. la gente que hace todas estas cagadas, porque esto no hay otra forma de explicarlo. No sé, la verdad. La gente que se manda estas cagadas sabe que vos vas a estar en una sumida en una especie de dolor que te va a impedir pensar en una cuestión legal. No les importa. Porque o les chupan huevo. El que me manda o acumulan causas en los pavotes. También tienen por ahí lugares que los protegen. Pero la realidad es que a mí esa médica me mandó a casa felicitándome con un embarazo y yo tenía una hemorragia interna que me moría.
Y a las 7 de la mañana no pude más y fui a otro hospital y ahí me dijeron, tenés un embarazo ectópico, mi querida, a sala de operaciones ya. Y a operarme porque tenía adentro una hemorragia tremenda. Y vos decís, y en su momento dije, hago algo y estaba en otra. Estaba en otra. Claro. Si uno pudiera, cuando pasan los años, cuando tiene un poco la cabeza más fría, hacerlo, lo haría, pero no tenés las fuerzas, porque es hablar sobre el tema, es meterte en eso, es tener que lidiar con un montón de circunstancias que no te dan ganas. Pero bueno. ¿Y el entorno? ¿Qué onda? Y el entorno sirve mucho, pero el proceso es interno y el proceso es de lo más íntimo. Yo lo que me di cuenta es que te pueden decir y darle la palmada a tu familia, que es importantísimo que esté. Para mí fue muy importante que estuvieran al lado mío, pero creo que nadie me puede entender como me pudo entender Mariano, que es la persona más cercana a mí, y nosotros dos entender el dolor que te puede producir esto y cómo te puede desmoronar también una familia. Porque imagínate que si uno como matrimonio, como familia chiquita que uno es cuando se casa o cuando están con otra persona, deciden en conjunto tener un hijo, cuando pasan este tipo de cosas de pérdidas y demás, puede que uno de los dos te diga, no, yo ni en pedo quiero tener más, ponerle en mi caso. Claro. Y que el otro quede con el deseo, y eso puede llevar realmente a romper un matrimonio o a traer muchos problemas. Entonces es un momento crítico en el cual uno dice, o esto nos aferra más y nos une más, claro, o nos puede separar. No, pero depende de la frecuencia compartida, sí. Absolutamente. A nosotros nos sirvió para ser más sólidos como matrimonio y bueno, y no puedo, por eso te digo, terminar de esto sin hablar del éxito de mi vida, que ha sido poder tener un hijo, que es Agustina, y que es la felicidad para los dos, la enana. Así que, pero bueno, fue mucho el dolor y todavía estamos ahí con eso, porque lógico, cuando uno tiene un hijo, querés tener otro por ahí y darle un hermano y también volver a tener un hijo, y tenés personas que te dicen, pero vos estás loca, ¿cómo se te puede pasar por la cabeza volver a...? Cuando el deseo es superior a todo lo que pasa alrededor, el deseo... Al miedo de lo que pueda pasar. El deseo gana. El deseo gana. Te puedo asegurar que el deseo gana. Te quiero mucho, Lau. Yo también. 1000 gracias por venir. A vos por invitarme. Gracias. Esto fue Teatro del Absurdo. Comunicate. teatrodelabsurdo.mail@gmail.com. Seguinos en Facebook. Suscríbete al canal en YouTube. Y suscríbete al podcast en iVoox. teatrodelabsurdo.ivox.com. Soy Gustavo Maher. Nos encontramos la próxima semana.